Hola, buenas tardes a todos y a todas las personas que nos pues, siguen en estas rutas históricas de Honduras que siempre se presentan los días viernes a las 3 de la tarde con temas interesantes, temas históricos, donde vienen a exponer los diferentes docentes del Departamento de Historia. Invitamos para que vengan a exponer sus investigaciones y en esta oportunidad pues quiero agradecer en forma muy especial a un docente del Departamento de Historia que pues, ha aceptado nuestra invitación. Me refiero al máster Marvin Lemus. Marvin Lemus pues, tiene su formación como licenciado en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Al igual, Marvin es uno de los egresados de la maestría en Historia Social y Cultural que tiene la sede en Ciudad Universitaria. Es decir, que ya leyó su tesis y es una persona que empieza a aportar realmente a su contribución es muy importante al mundo de la ciencia histórica. Así que vamos a iniciar con el tema, un tema que siempre digo que son temas interesantes cuando inician porque tienen que ver mucho con nuestra historia. En pesquisa del oro verde en Honduras. En pesquisa del oro verde en Honduras. Así que vamos a dar la bienvenida al máster Marvin Lemos. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, maestro Arnulfo Ramírez. Gracias por el espacio aquí en Rutas Históricas a través de la mayoría de las plataformas de la universidad para hablar de un tema muy importante y pues agradecer también el espacio para poder presentar esta producción que hace poco salió pues a la población hondureña para que pueda conocer este escrito y responder algunas de las preguntas que siempre se hace la sociedad hondureña en el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, esperamos que nos acompañen en esta transmisión y poder responder también sus preguntas. Bien, realmente, y como le dije al inicio, gracias por aceptar la invitación. Realmente Marvin es una persona que nos decía, actualmente labora en el Departamento de Historia, impartiendo la clase de Historia de Honduras, bueno, durante varios años, y es una persona que está constantemente en el campo de la historia. En pesquisa del oro verde en Honduras, un tema interesante. En principio, la pregunta aquí obligatoria es, ¿cómo surge este nombre? Y luego vamos a ver después toda la trayectoria de este tema. En pesquisa del oro verde en Honduras, Master Lemus. Bien, gracias nuevamente. Pues el tema inicia en principio en las aulas de clase cuando era yo estudiante de licenciatura, ya por el 2000, más o menos 14, 2015, pues en una de las clases empezamos a realizar algunos pequeños anteproyectos o proyectos de investigación y a partir de eso entonces me surgió la inquietud de poder estudiar las migraciones. En principio estudiaba las migraciones generales, es decir, las migraciones internacionales, pero uno de los maestros me hace la consulta y por qué no investigar las migraciones internas, ¿verdad? El maestro Omar Talavera me decía, ¿por qué no estudiar las migraciones internas? Porque no se han estudiado en el país y de hecho hay muchos historiadores, maestros historiadores que ya entre líneas han mencionado las migraciones internas, pero un trabajo como tal, digamos, no existe en Honduras. Entonces, a partir de eso, empecé a revisar algunas fuentes hemerográficas y todavía no calzaba el tema, no calzaba porque también en los censos poblacionales no se encuentra este movimiento interno. Sí se encuentra la población, como iba en crecimiento, pero ¿de dónde venían estos migrantes? ¿Cuáles eran sus rutas? Entonces, eso a partir de la constante investigación fui llegando a algunas fuentes más cercanas para poder sistematizar datos y poderlos convertir en tablas. Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de las fuentes eclesiásticas que fueron muy importantes. El tema en realidad entonces surge a partir de eso. Como sabemos y muchos de los colegas también saben que el tema es el último que se pule en un trabajo, ¿verdad? Uno inicia con un título, pero a medida va pasando el tiempo, pues uno le da otros matices, pero siempre sigue conservando esa esencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno quiere? Al final, pues entre también los módulos de la maestría, me decía el maestro Ramón Rivera, porque yo quería colocarlo más literario, ¿verdad? Entonces me dijo, ¿por qué no colocar el tema un poco literario y también hacerlo el tema duro? Entonces dije, bueno, vamos a combinar las dos partes, por eso que queda la investigación como en pesquisa del oro verde, migraciones internas hacia las zonas bananeras de Honduras,
1899-1932. Interesante, realmente. Y eso lo que llama la atención también en el tema de la historia. Hay tantos temas a desarrollar y ustedes como pues, estos nuevos historiadores, esta generación de historiadores jóvenes que están llegando a temas que en épocas pasadas pues se trabajaban poco o casi nada, como usted lo dijo al principio. Y siempre decimos que una investigación, maestro Lemus, abre otras investigaciones, así que siempre son obras de arte en constante construcción. Sí, eso es lo bonito de la historia, que en la historia casi no hay verdades absolutas, porque siempre es una dialéctica, siempre lo que hoy dice uno, mañana ya no puede ser, porque es esa constante discusión. Entonces, a partir de eso, eso es lo interesante de la historia. Este trabajo pues va a dejar como punto de partida para nuevas investigaciones, para nuevas preguntas, para nuevos problemas de investigación. Eso es lo que se busca en la investigación y decir pues que la investigación es un constante proceso, la escritura es un constante proceso también, nunca se termina de aprender de la investigación, eso es con el paso del tiempo, pues uno va mejorando la metodología, va mejorando el asunto del análisis teórico y entre otras cosas. Así es. Bien, vamos a iniciar entonces en esta pesquisa del oro verde y usted nos va a ir contando esa historia. Perfecto. Bien, entonces ahí tenemos el título en Pesquisa del Oro Verde, Migraciones Internas hacia la zona bananera de Honduras, 1899-1932. Ese es el título del libro, queremos decir que esta es una presentación de un libro, pues que salió recientemente publicado a través de la plataforma o a través del sello de la maestría. Agradecer aquí a los coordinadores de la maestría, al maestro Jorge Amaya y al maestro Ramón Rivera, por permitir pues que este haya sido la plataforma de la publicación. Entonces salió publicado el 30 de marzo y ya está pues a la venta en dos librerías, que es la librería Guaymuras y Mundo Literario. Entonces podemos proseguir para verla. Ahí está la portada del libro, una parte de la portada. Lo que ustedes ven ahí es una postal o un souvenir, como se le llama también en la historia, de algunos trabajadores empujando, si podríamos decir, como una canoa o una lancha llena de bananos, ¿verdad? Esos eran trabajadores quizás del interior del país, en el río San Juan, en el departamento de Atlántida. Podemos pasar a la siguiente. Y aquí pues vemos, ya es una sola imagen, la portada, la parte de delante y la parte de atrás, es un solo souvenir y eso también le da viveza al libro porque refleja de forma explícita e implícita qué es lo que quiere decir el libro, ¿verdad? Es decir, cuál fue la vida cotidiana de los trabajadores en la zona norte, cuál era ese sueño de ir hacia la región norte en búsqueda, pues, como se dice en una parte del libro, el oro verde, o esa fiebre aventurera del banano, ¿verdad? Cómo la zona norte se va a convertir entonces en ese espacio que va a ser como el Estados Unidos de ese momento, o como una colonia estadounidense, ¿verdad? Entonces, esa es la portada, muy, muy ilustrativa. Podemos pasar. Entonces, la ficha bibliográfica es esta, ¿verdad? Como les decía, está bajo el sello de la maestría, fue publicado ahorita en el 2021, ¿verdad? Y está enmarcado en una historia social y cultural, es decir, contar la vida cotidiana de los trabajadores, ¿verdad? No es solo ver el asunto institucional de las compañías o del enclave como tal, sino ir más allá, es decir, de estos grupos desposeídos, de estos grupos subalternos. Podemos pasar. Entonces, tenemos el resumen del libro, qué es lo que quiere decir el libro, qué es lo que ustedes van a encontrar en el libro. Entonces, cuando ustedes adquieran el libro, pues se van a dar cuenta que en realidad el libro tiene tres momentos importantes, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer. Bien, entonces el libro va a tener primero una parte de la génesis migratoria, ¿verdad? Esa génesis que se empieza a implantar en la zona norte de Honduras a partir del siglo XIX, como ya habían migraciones desde el siglo XIX, pero no una migración por las compañías bananeras, sino más bien una migración por desequilibrios sociales y políticos. Recordemos el periodo de la anarquía que se empieza a dar a mediados del siglo XIX,
Y entonces esos constantes desequilibrios sociales motivó a mucha gente a irse a otras zonas, y en este caso a la zona norte del país. Luego hablamos del auge bananero, como a inicios del siglo XX y las primeras 3 décadas del siglo XX, la zona norte y Honduras específicamente se va a convertir en el mayor productor de bananos, ¿verdad? Por eso se le llama el auge bananero. Y luego pues el último momento sería la crisis de 1929, que más adelante lo vamos a detallar como una crisis mundial va a afectar no solo a Estados Unidos, porque se da en Estados Unidos, donde se da la caída de la bolsa de valores en New York, sino que más bien va a afectar también donde las compañías bananeras tenían sus producciones, ¿verdad? Porque no solo en Honduras estaban las compañías bananeras o estuvieron las compañías bananeras, sino que también en zonas como Costa Rica y otras regiones. Entonces, a partir de eso, esa crisis va a afectar en muchos sentidos a los trabajadores específicamente, luego a los productores locales, ¿verdad? Porque los productores locales fueron los primeros en vender frutas, ¿verdad? Y en vender banano primero a productores independientes estadounidenses, y luego ya en 1899, cuando se implanta la primera compañía bananera en Honduras, la Bacarro Brothers Company, es que van a iniciar como productoras y exportadoras. Anteriormente solo habían ventas así en cantidades significativas, pero ya cuando se imponen las compañías como tal, es que ya va a haber un auge bananero. Y esos son entonces los 3 momentos. Entonces, el libro está dividido en 5 capítulos. El primer capítulo entonces habla sobre los apuntes historiográficos de las migraciones internas en Centroamérica a primeras décadas del siglo XX. En este caso, hablamos o se habla de cuáles son esos trabajos que se han producido en la zona centroamericana, específicamente, y aquí quiero aclarar algo para los que vayan a obtener el libro y vayan a leer el libro, específicamente de las migraciones internas. No hablar del enclave bananero, no hablar del aspecto institucional, claro, mencionarlo porque está dentro del contexto del enclave bananero, pero considero que ya se ha escrito, digamos, una vasta historiografía sobre eso. Entonces, más fijo hacia las migraciones internas. ¿Cómo se han tratado las migraciones internas en Centroamérica? Y me di cuenta, pues, que en la zona centroamericana poco se ha producido también sobre migraciones internas en este espacio y en este contexto o en este tiempo, ¿verdad? Sí se han escrito trabajos sobre migraciones actuales que sirven como cuestión metodológica o como asunto teórico, pero no en el espacio y en el tiempo. Entonces, por ejemplo, el país que más ha producido sobre migraciones internas es Costa Rica. Costa Rica tiene muchos referentes en migraciones internas en este contexto, como el maestro Ronnie Viales, por ejemplo, una historiadora también muy importante que se llama Lara Pumnan, que ha estudiado este tema en la región de Costa Rica, y pues entre otros. Y luego en Honduras, vuelvo y lo repito, sí ya hay historiadores que son expertos en el tema sobre enclave bananero, sobre la región norte, como el maestro de Uraque, Mario Pozas, Mario Argueta. Luego tenemos también al maestro John Soluri, que fue mi asesor de tesis, a la maestra Elizabeth Payne, que también, si nos está viendo, pues agradezco por haber prologado el libro, ¿verdad? Y eso es un gran aporte también y un peso para el libro. Y otros, Marvin Barahona, ¿verdad? Que también ha estudiado ese tema, pero pues el libro intenta dar ese aporte más específico de las migraciones como tal. Y entonces por eso se habla en un apartado 1.1 donde se dice el caso de Honduras, es decir, cómo se ha estudiado en la parte de Honduras. Y pues esperando pues que este libro, como les digo, pues, sirva como punto de partida. Vamos a pasar a la siguiente. Luego tenemos el segundo capítulo, que habla sobre el contexto nacional y centroamericano, compañías bananeras y su vínculo con las migraciones internas. Es decir, lo que yo les mencionaba anteriormente, cómo las migraciones iniciaron, ¿verdad? Aquí entonces algunas regiones como Lancho va a ser importante porque van a empezar a poblar zonas como La Ceiba. De hecho, que muchos poblados en esa zona fueron creados por olanchanos, ¿verdad? Trujillo también. Y eso tiene que ver mucho por la cercanía geográfica. Eso se da cuenta uno cuando va viendo las fuentes y ve que las cercanías ayudaron mucho para esas migraciones.
Entonces, cuando se da la reforma liberal, todavía no existían compañías bananeras como tal. Ya iniciaba la primera fase bananera, ¿verdad? Con los productores locales, pero no existía una compañía como tal, como sí ya existían las compañías mineras. En este caso, una de las más significativas, la Rosario Mining Company, allá en San Juancito. Pero con la reforma liberal se le va a empezar a dar un poco de base a esta producción bananera, ¿verdad? Aquí donde se le empiezan a dar concesiones entonces a las compañías y donde las compañías van a empezar a llegar hasta en el siglo XX y van a empezar pues a producir banano. Se habla sobre el auge migratorio, el declive migratorio, el contexto centroamericano, es decir, cómo se encontraba Centroamérica en ese momento de las plantaciones, cómo se van a convertir o se van a imponer en Centroamérica dos monocultivos de agroexportación. Uno era el café y el otro era el banano, ¿verdad? Que van a suplantar o que van a relegar a muchas de las producciones ancestrales o muchas de las producciones tradicionales en el interior del país que no perteneció a lo que se llamaban la Banana Republic en ese momento, pero que entonces se van a convertir como en los cultivos que más van a sobresalir en el aspecto centroamericano. Por ejemplo, hablamos del café en El Salvador, muy importante el café en esa zona que también promovió migraciones. Y hablamos del banano en países como Costa Rica, Guatemala y Honduras específicamente, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Luego tenemos un capítulo 3. A partir de este capítulo, entonces es donde ya va a iniciar como el aporte de las fuentes, el aporte del análisis, ¿verdad? Porque pues se hizo un análisis de contenido y un análisis de datos para poder llegar hasta estos capítulos y poder poder colocar algunas tablas, algunos gráficos, que estos son los datos que interesan pues, a los investigadores, que interesan a los lectores, ¿verdad? Es decir, el fruto de esa investigación. Entonces, trabajé mucho con las fuentes hemerográficas, por ejemplo, en principio, porque no tenía acceso a otras fuentes. Pero luego, y aquí agradezco también si nos está viendo la maestra Yesenia Martínez, a la máster Yesenia Martínez, que me colaboró pues proporcionándome fuentes de una visita que ella tuvo a la Universidad de Tulane, donde revisó el fondo de la Standard Fruit Company. Entonces, a partir de eso, yo pude también nutrirla con esas fuentes de las compañías bananeras y en este caso el Standard Fruit Company. Entonces, por eso se habla de la prensa y la migración. Cómo la prensa empezó a ver esa migración, cómo la prensa ayudó también para que muchos migrantes se fueran desde el interior del país hacia la zona norte. Pero aquí nos surge una pregunta. Y es decir, cómo la gente migraba leyendo los periódicos, porque teníamos mucha población analfabeta. Pero, como dice el maestro Mario Pozas en uno de sus escritos, habían lo que se llamaban los enganchadores o los contratistas que iban hasta las zonas rurales o iban hasta el interior del país a promover pues los trabajos de las compañías bananeras, incluso a pagarles por adelantado, ¿verdad? Y a ofrecerles mejores pagos que no existían, por ejemplo, en las compañías mineras. Entonces, a partir de eso, se empieza a dar un movimiento migratorio con estos intermediarios, ¿verdad? Y la prensa fue muy importante, no solo para promover los trabajos, sino también para promover esa modernización y esa urbanización que se empieza a dar en la zona norte del país, o ese proceso de americanización, porque la zona norte, repito, se va a convertir como en una colonia estadounidense o como en una región estadounidense donde traen todo el estilo de vida, arquitectura, ocio, etcétera, etcétera. Todo el estilo de vida se empieza a implantar en esta zona norte. Podemos continuar. Y luego llegamos al capítulo número 4, que también este es como el capítulo más cargado, donde se va a encontrar como la mayor de los hallazgos. ¿Verdad? Este es el capítulo que nos lleva pues a entender esas migraciones internas. Entonces, este capítulo lo he nombrado o lo nombré La fiebre aventurera del banano 1901-1939. Se pueden preguntar, pero ¿por qué en la parte del libro decía que hasta 1932? Porque esto fue por alcance de algunas fuentes, no porque el estudio llegue hasta ahí específicamente. Entonces, primero, en este capítulo se habla sobre las rutas migratorias hacia la zona norte de Honduras en el siglo XX.
Entonces, esto ya es lo importante, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas rutas? ¿Cómo se iba la gente desde el interior del país? No había un medio de comunicación como tal. Existían los caminos de herradura o los caminos reales que nosotros llamamos en los pueblos, y pues se iban aventurándose. En unas entrevistas que pude realizar en La Lima, me decían estos señores, pues que, por ejemplo, desde el Empira se iban caminando hasta Potreríos Cortés, casi 11 días de camino, ¿verdad? Y ellos se aventuraban, por eso le he colocado la fiebre aventurera al banano, porque era una aventura no quizás de felicidad, sino una aventura a cualquier peligro, como existe en la actualidad. Las migraciones que se dan hoy, los que se van, como nosotros llamamos, de mojados hacia Estados Unidos, pues es una aventura de peligro también, ¿verdad? Porque ellos van buscando un sueño americano, ellos van buscando un mejor porvenir para su familia, pero al final no todos tienen la misma suerte. Y eso pasaba en este momento, que no existían ni medios de comunicación sí, medios de transporte. Luego tenemos las procedencias de las poblaciones migrantes del interior de Honduras de 1901 a 1939, es decir, de dónde iba la gente. Y se da cuenta uno, y ustedes van a leer el libro, por eso solo les voy a contar algunas partes para que puedan leer el libro, ¿verdad? Y aquí está bien detallado, de dónde iba la gente, de dónde eran los mayores porcentajes de población. Y sí les doy una pista que a partir de las ¿cómo se llama?, de los asentamientos o de las cercanías geográficas, es donde había mayor movimiento, por ejemplo, de la zona oriente del país hacia Trujillo, de la zona del sur a la zona de Atlántida, de la zona central a la zona de Atlántida. Las regiones o los departamentos mayor poblados en la zona norte de Honduras fueron Atlántida en principio y Yoro, ¿verdad? Que de hecho Yoro es una de las regiones que yo no estudio en el trabajo por cuestiones de fuente, por cuestiones de financiamiento también, porque había que andar en cada uno de los archivos, pero sí estudio San Pedro Sula, estudio La Ceiba y estudio Trujillo. Entonces, pero me doy cuenta que Yoro fue una de las poblaciones, o más bien de una de las regiones más pobladas en ese momento, que recibió bastante migración también. Luego tenemos las nupcias de las poblaciones del interior de Honduras en 1901-1939. Las nupcias quiere decir los matrimonios, cómo se empezaron también a matrimoniar mucha gente en la zona norte de Honduras, no tanto con la gente extranjera, porque sí hubo matrimonios, por ejemplo, de migrantes hombres extranjeros con migrantes mujeres del interior del país. Pero muchas de estas uniones conyugales se realizaban entre mujeres y hombres del interior del país. Y ojo con este dato, que la mayoría de la gente que se casaba era de la misma zona. Es decir, por ejemplo, de Manto Lancho. Entonces las dos eran de Manto Lancho, o de la zona de Santa Bárbara, o la zona de Intibucá, por ejemplo, se buscaban estas personas. Porque hay algo que cuando estaba trabajando la tesis, y esa fue como la teorización, se habla de las redes en las migraciones como tal. Entonces, en esas redes se van conformando toda una cadena de redes de migraciones y se encuentran allá en los campos bananeros. Lo mismo pasa en la actualidad cuando se va la gente desde muchas zonas centroamericanas o desde Honduras y se van a encontrar allá con sus compatriotas y se casan allá en esta zona. Entonces, eso pasaba también en este periodo de las compañías bananeras. Luego tenemos, y esto es muy importante también, rescatar el papel de las mujeres y los trabajos en la zona norte. Ahí van a ver ustedes a qué se dedicaban las mujeres, cómo fueron involucrándose en el capital bananero, en principio no como en la producción como tal, hasta casi los años 60, cuando van pues adentrándose a las cuestiones de las empacadoras, pero sí en trabajos alrededor de esta. Luego, la prostitución en la zona norte, es muy interesante también este apartado, porque como esta gente fue un grupo poderoso, de hecho, económicamente hablando, que hasta se convirtieron en prestamistas en la zona norte de Honduras. Luego se habla de las peticiones de las vecindades en San Pedro Sula. Estas peticiones tienen que ver mucho con gente que no solo quería migrar, sino que también quería estar dentro del padrón municipal o dentro del padrón departamental, pertenecer como ciudadano de ese lugar. Luego se habla de migrantes que se convirtieron en comerciantes. Mucha gente se fue migrando, pero acumuló un capital para poder ser pequeños productores, por ejemplo, o montar sus propias haciendas.
Luego se habla de la xenofobia y las contratas. También la xenofobia quiere decir la discriminación que se empieza a dar en la zona norte, no solo del Estado hacia los grupos, por ejemplo, afrodescendientes, sino de grupos de migrantes internos frente a los grupos afrodescendientes, ¿no? Luego las enfermedades y defunciones en algunas zonas como Yoro en la segunda década del siglo XX. ¿Por qué hablar de las enfermedades? Porque como si se habla de la vida cotidiana, hay que hablar cuál fue también esos sufrimientos de esta gente allá en la zona norte del país. Podemos pasar a la siguiente. Y por último, y se cierra con este capítulo, como hemos venido viendo, ¿verdad? Primer momento, la génesis, es decir, el aparecimiento de estos compradores independientes estadounidenses y de los productores locales. Luego, el auge bananero, y aquí también no solo se habla de auge bananero, sino que se habla también de auge migratorio. Se cierra con este capítulo que es la crisis mundial de 1929 y sus consecuencias. Entonces, primero se hacen algunos apuntes sobre el contexto de la crisis de 1929, ¿verdad? Explicarles que la crisis inició, como les dije en principio, en Estados Unidos, pero que también tuvo repercusión en la zona centroamericana y de hecho va a tener no solo repercusiones económicas, sino sociales, culturales, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de una social como el desprendimiento de las dictaduras en Centroamérica, culturales como el aspecto de la xenofobia, por ejemplo, o políticos, incluso cuando se crean estos movimientos comunistas en las zonas de las compañías bananeras como tal. Luego se habla de los trabajadores y la crisis, el Estado y la crisis, las protestas en la zona norte y las consecuencias, ¿verdad? Es decir, cómo el Estado también fue afectado por la crisis, no solo las compañías, porque ojo, se dice mucho de cómo afectó a otras zonas de Centroamérica. El más afectado, por ejemplo, en la crisis de 1929 fue El Salvador, que de hecho no recuperó esa producción de café como tal, le costó mucho. Y hablamos de Honduras. En Honduras también se dice que no afectó tanto, pero las fuentes dicen lo contrario. Y es que hay que recordar que en plena crisis de 1929, Honduras seguía produciendo mucho banano. No es que el banano cesa de producirse, ojo con eso, sino que hay una sobreproducción de banano. Y entonces, cuando había una sobreproducción de banano, los mercados, como ya había un declive económico y esa crisis como tal afecta a los que compraban el banano, entonces los más afectados van a ser los trabajadores, porque si habían 10 en una cuadrilla de trabajadores, se lo van a recargar a 3, ¿verdad? Porque van a empezar a despedir trabajadores también. Entonces el Estado se va a empezar en una encrucijada, va a sentir la encrucijada de ese asunto de desempleo y empieza a construir algunos proyectos como proyectos de irrigación, de carreteras para poderle dar empleo a esta gente, ¿verdad? Entonces por eso se habla del Estado, se habla de las protestas también en ese momento, porque las protestas no fue la gran protesta de 1954, no solo fue esa protesta que se dio en el marco, por ejemplo, del capital bananero, para nada. Las protestas van a iniciar en las primeras décadas del siglo XX y la de 1954 va a ser como el hecatombe, ¿verdad? Como el boom de esa acumulación de protestas y por eso se le llama la gran huelga de 1954, que ya se venían manejando varias huelgas anteriormente de eso, y las consecuencias como tal, ¿verdad? Y aquí se habla de las dictaduras, como entonces por eso es que llego hasta 1932, ¿verdad? Como el libro inicia desde 1899, cuando se implanta la primera compañía en Honduras, la Vaccaro Brothers Company, que después se convierte en la Standard Fruit Company, y llegó hasta 1932, específicamente un año antes de que Tiburcio Carías Andino tome el poder y que la dictadura en Honduras inicie. Entonces, por eso llego hasta ahí, porque después de Carías va a iniciar otro proceso en el capital bananero, ¿verdad? Va a haber como una especie de, entre comillas, de reactivación económica, ¿verdad? Por la crisis de 1929. Y también se ve que hay auges y declives en la migración. Los auges se dieron en las primeras décadas del siglo XX, pero ya cuando llegamos a 1929, 1931, de hecho 32, y ese es también porque llego hasta 1932, porque en 1932 es cuando empieza a decaer la producción o más bien la exportación bananera de Honduras, ¿verdad? Entonces, por eso la temporalidad. Cada capítulo tiene sus consideraciones finales y entonces ahí ustedes van a ir leyéndolo. Entonces, los animo entonces que puedan adquirir su libro, ¿verdad? Para que puedan entender más de lo que yo les estoy hablando. Podemos pasar a la siguiente.
Entonces, como algunas recomendaciones, ¿verdad?, que yo coloco en el libro, hay muchas más, pero estas son como las que pude encontrar, ¿verdad?, para algunos que quieran estudiar el tema y puedan, profundizar más en esto, porque se necesitan grupos a veces de investigación para poder hacer estos trabajos. Primero, profundizar el estudio de las migraciones internas en la región centroamericana de forma comparada. Es decir, ver cómo se dieron las migraciones en Costa Rica, ver cómo se dieron las migraciones en El Salvador, que yo lo hago, por ejemplo, en los apuntes historiográficos, pero es corto, ¿verdad? Hay que estudiar más esa parte. Tratar de indagar los archivos que custodian las empresas bananeras, ¿verdad? Y aquí pues va una de las fuentes, que es de la Standard Fruit Company, pero falta que investigar las otras, ¿verdad? Explorar los documentos tanto de las compañías como de los grupos subalternos para equilibrar este proceso histórico. Es decir, ver no solo la parte institucional de las compañías, sino que también ver los grupos subalternos. Tratar de abordar la temática desde la lectura de los subalternos, ¿verdad?, un poco relacionada con la anterior. Trabajar la migración interna de manera colectiva. Aquí donde le digo equipos inter, multi y transdisciplinarios, ¿verdad? Trans quiere decir fuera de nuestras fronteras, que se involucren colegas de Guatemala, de Costa Rica, y pues se puede hacer un trabajo más estructural, porque esta es otra cosa que quiero aclarar para los que vayan a obtener su libro, que no es un estudio, valga la redundancia nuevamente, estructural como tal, sino es un estudio de tendencias migratorias, ¿verdad? Es decir, de dónde iban las poblaciones, pero no es que esto ya sea un trabajo como tal, ¿verdad? Un trabajo ya que así eran las migraciones, no, es una tendencia nada más, algunas proyecciones. Luego, trabajar, o profundizar en los procesos de movilidad económica y social, utilizando el método prosopográfico o la cuestión biográfica, ¿verdad?, para entender algunos asuntos de algunos migrantes que pudieron convertirse incluso hasta en regidores de algunas alcaldías. Luego, estudiar el impacto de la prensa como una investigación autónoma, porque es muy importante. Yo revisé pues casi el 80% de los periódicos de la zona norte que están, ojo, que están en el archivo nacional, en la sala hemerográfica, pero pues quizás quedan otros que revisar y estudiar específicamente solo la prensa. A partir de la prensa uno puede hacer otros estudios, un análisis a veces de discurso u otras cosas. Siguiente. Entonces, entre los hallazgos que yo pude encontrar en esta parte de la investigación, y que es el aporte pues del autor o lo poco que se pudo hacer, porque como dice la doctora Elizabeth Pay en el prólogo, que por la falencia de los archivos o de las fuentes, no hay un trabajo así estructural como tal, pero que se hizo el esfuerzo pues por brindar por lo menos un punto de partida. Entonces, primero, crear tendencias de migrantes internos y a través de las fuentes eclesiásticas, porque las fuentes eclesiásticas fueron las que a mí me ayudaron específicamente para poder saber de dónde iban los migrantes, porque en actas de nacimiento, por ejemplo, o en actas de matrimonio, yo me di cuenta de dónde era la gente. Entonces, a partir de eso, tomé una muestra, es decir, revisé estos libros de las actas de matrimonio. Por ejemplo, en San Pedro Sula me dieron el acceso al archivo parroquial de San Pedro Sula, y pues a partir de eso entonces tomé una muestra y creé las tablas, creó los gráficos, las actas de nacimiento también, es decir, los niños que nacían, quiénes eran los papás y de dónde eran. Entonces ahí uno, aquí están los datos, ahora solo hay que sistematizar y hacer conjeturas, porque esa es otra cosa que hay que decir. No solo porque se encuentran ahí, eran del interior del país, es que iban hacia la producción bananera. Había quizás también una migración general, no solo para la migración, para la producción bananera. Pero uno deduce en muchos casos que la mayoría de la población que se iba del interior del país era por los trabajos de las compañías bananeras o del capital bananero. Luego está la creación o rescatar, perdón, el papel de la mujer dentro del capital bananero. Esto es muy importante, ¿verdad? Como también las mujeres no solo empezaron a trabajar alrededor de las compañías bananeras,
sino que también cómo empezaron a organizarse, ¿verdad? Para poder incluso pedirles a las compañías bananeras que les tomaran como tal. Es más, ustedes se van a dar cuenta en el apartado de las mujeres que habían mujeres que realizaban algunos trabajos que ganaban más que los hombres, pero en categoría de mozos, más que los hombres mozos en las compañías bananeras. Y eso es un dato espectacular. Entonces, luego encontrar casos particulares de ascensos económicos de migrantes en los campos bananeros, ¿verdad? Como muchos migrantes, entonces, como les decía, se van a convertir en pequeños comerciantes. La elaboración de tablas de matrimonios eclesiásticos y civiles, analizando el proceso de las redes sociales en las migraciones y de la movilidad social, ¿verdad? Y encontrar la historiografía centroamericana de las migraciones internas y la vinculación con el plano nacional. Entonces, esto es como un poco digamos, el resumen de lo que trata el libro. Ahora solo es que ustedes puedan adquirirlo, ¿verdad? Como les dije, pueden adquirir el libro en dos librerías, aquí en Tegucigalpa, que es la librería Guaymuras, y la librería Mundo Literario, que está ubicada en Novacentro, ¿verdad? Vaya, adquiéralo, que la satisfacción del pues, el escritor es que lean su trabajo, ¿verdad? Y que apoyen también, ¿verdad? Porque producir en Honduras no es fácil, y más en plena pandemia, ¿verdad? Eso es muy importante. No sé si el maestro Arnulfo. Sí, ahí estamos, ¿no? Y claro, realmente siempre ponemos la atención plena en el sentido de que siempre digo que elaborar un trabajo de estos es una tarea. Algunas colegas historiadoras dicen que es como tener un niño, ¿no? Para un niño, porque es un trabajo de que años tras años, desde que inició su maestría, bueno, usted lo comentó, desde que comenzó a estudiar historia, se planteó, vio ese tema, le llamó la atención y lo fue trabajando constantemente. Y aún a pesar de tantos años que usted lo ha desarrollado, pues lo ha investigado, todavía considera que hace falta algunos elementos. Y eso es lo interesante. Yo siempre digo que una investigación abre nuevas puertas para nuevas investigaciones, pues, porque despierta el interés. Y lo más importante, Master Lemus, es que ustedes son de esa generación de historiadores jóvenes que pues andan buscando esos temas, o a través de un tema quizás ya estudiado, ven algunas cosas que quizás nuestros eh, profesores quizás no lo vieron, y ustedes sí lo están viendo. Y así va esto, ¿no? Es toda una cadena. Pero quiero, en principio, pues felicitarlo por ese trabajo. Sé que es un trabajo como decía, de muchos años, y aparte de eso, qué honor sería que su libro pues estuviera en nuestras bibliotecas. Así que próximamente, ¿no? Nos interesa el tema, y que también tanto los colegas historiadores como diferentes colegas de diferentes profesiones pues lo puedan obtener, porque ayuda mucho a explicar muchos detalles. Entonces vamos a comentar algunos saludos que le hacen desde, pues interactuamos con nuestros seguidores. Tenemos a Andrea Reyes, dice Reyes Palma, buenas tardes. Alejandra Peralta, también una colega historiadora, de saludos. Y también a Henry Posadas, dice excelentes saludos desde Nacaome Valle, los veo. Valle se ha conectado últimamente a rutas históricas, así que qué bueno, ¿no? Sí, muchas gracias, ¿no? Luego tenemos a Belia Sosa, dice muy interesante el tema, ¿verdad? Diego Méndez, los saluda, buenas tardes. Y Merari Guevara, que es una docente de la Universidad de San Pedro Sula, Universidad Privada de San Pedro Sula, dice, muy interesante libro, sobre todo los que vivimos en la costa norte, permite comprender mejor el contexto de nuestra área, así como la relación de eventos similares en Centroamérica, maestro Lemus. Muy bien, sí, exacto. Bueno, Merari es una de las de las lectoras ya de este libro, ¿no? Y gracias. Así es, no, lo tiene ahí hasta de portada en su Facebook. Realmente así tiene que ser. Estamos apoyando a los nuestros, ¿no? O sea, Marvin Lemus es un hondureño, un joven historiador hondureño, prometedor, que está iniciando, y de aquí no lo va a detener nadie para contribuir y continuar con esa gran labor. Así que nosotros lo motivamos, además de Lemus, para que continúe haciendo ese gran trabajo, ¿no? Bien, tenemos acá Gabriel Enrique, excelente, dice, gran trabajo, muy integrado, dice, felicidades, saludos desde Santa Bárbara, estamos desde Santa Bárbara, ¿no?
También Anthony Alas dice felicidades, ¿no? También al doctor Ramón Rivera, bueno, es casualmente actualmente el coordinador de la maestría en Historia Social de nuestra universidad. Felicitaciones a Marvin, dice, y a Nulfo por el programa y la investigación. Así que siempre que nos miran nuestros profesores, nuestros compañeros, colegas, siempre es un honor. Así que un saludo, Sí. maestro Ramón Rivera. ¿Comentario? Sí, no, gracias por estar viendo el programa. De hecho, yo lo considero como un padre académico, así se lo he dicho igual que el maestro Jorge, ¿verdad? Porque han estado ahí, pues siguiendo mis pasos, porque me considero como un bebé gateando en esa investigación, pero ahí vamos, ¿verdad? Siguiendo los pasos de nuestros profesores de historia, porque ellos son como nuestra inspiración, pues, para empezar a escribir la historia de Honduras. Así es. Bien, Ada Barahona, de saludos. Y Anthony Alas pregunta, dice, ¿ha habido distintas oleadas migratorias internas en Honduras? Pregunta, ¿no? ¿Podríamos decir que una segunda oleada se da durante la instalación del capital Maquila en la zona norte del país? Sí, de hecho, bueno, como les mencionamos anteriormente, de hecho en el siglo XIX ya existía una migración como tal, al menos hablando en esas migraciones un poco masivas, ¿verdad? Por los desequilibrios sociales en el periodo de la anarquía, el periodo de la reacción conservadora, como se le ha llamado. Luego, pues, una de las mayores migraciones ya en el siglo XX, en las primeras décadas, va a ser esta migración por el capital bananero. Y puede ser, habría que estudiarlo. Yo creo que hay investigaciones sobre esas oleadas migratorias hacia las maquilas, de hecho que sí, porque la gente pues va buscando el trabajo, va buscando pues ayudar a su familia y es muy importante que se estudien esos temas de forma comparada también, ¿no? Porque la migración es de larga duración. La migración nunca ha terminado y nunca va a terminar. Desde los cazadores y recolectores que se movían por buscar alimentos, ya era una migración, ¿verdad? Y luego estas migraciones que se empiezan a dar a lo interno del país y luego las migraciones que también van hacia otros países, ¿verdad? La migración no es solo un derecho, la migración es una naturaleza humana. Qué buena frase, ¿no? Orlando Ángel nos sigue desde la Universidad de El Salvador, la Escuela de Arte, dice, muy interesante tema, siempre saludos desde la Universidad de El Salvador, miran también, ¿verdad? Un saludo, maestro Orlando, gracias por seguir con nosotros aquí siempre. Y tenemos a Óscar Wilfredo Díaz, también un seguidor del programa. Se sabe que alrededor de 1921, Augusto César Sandino estuvo en algunas zonas cercanas a la Ceiba. Ahora, la pregunta es, ¿cuán importantes eran los temas políticos entre los inmigrantes que llegaban a la zona norte de Honduras, considerando que durante esos primeros 30 años del siglo XX hubo tantos conflictos armados conocidos como montoneras, y revoluciones? Sí, o sea, habría que estudiar estos temas, como le digo, es importante estas relaciones culturales y políticas que se empiezan a dar entre los migrantes. De hecho, hay mucha población migrante extranjera que se va a colocar no solo en Honduras como comerciante, sino que también se va a empezar a involucrar en la política. Y eso lo vemos palpable, por ejemplo, nosotros en esa descendencia árabe palestina en Honduras, ¿verdad? Es muy importante decirlo. Así. Bien, Rosa Lambur dice felicidades a Marvin, ¿no? Y Ernesto Cortés dice saludos a Marvin y excelente libro, dice Ernesto Cortés. Y Wendy Calix dice interesante temática. Así que esos son los que podemos compartir con nuestros seguidores en Rutas Históricas de Honduras y pues a mí no me resta más que darle las gracias, pero me gustaría que ustedes dieran un mensaje a todas estas personas que nos ven alrededor de todo Honduras y fuera de Honduras, y también de motivación a estos nuevos historiadores que están egresando de nuestra alma mater. Bien, yo creo que es importante que la historia del país se siga reescribiendo, ¿verdad? Es importante que sigamos repensando la historia de nuestro país. Ya quizás no es que olvidar esos grandes temas, ¿verdad? Esos temas económicos, sino es viendo qué es lo que nos hace falta, qué es lo que la gente quiere saber. Entonces, ver estas vidas cotidianas. Entonces, yo animo a los compañeros, colegas, jóvenes y también a todos los colegas historiadores que nos atrevamos porque la población necesita de nuestros estudios y ese es el aporte que nosotros tenemos que dar.
no importa, ¿verdad? Los errores que podamos tener, porque de los errores pues uno aprende, no es que el libro sea infalible, no, para nada, lo escribió un ser humano y por lo tanto ahí se van a encontrar algunas cosas que quizás no estén de acuerdo en los lectores, pero pues se intenta dar pues ese hallazgo, ¿verdad? De esta investigación. Como les dije, el libro pues nació en plena pandemia y con ayuda también de un compañero, y quiero decirlo aquí, al compañero José Manuel Cardona, que él fue quien diagramó el libro, de hecho, él hizo la portada del libro, es decir, quien diseñó la portada del libro, él me acompañó en este proceso. También agradecer a los coordinadores de la maestría por haberme apoyado, a la maestra Lizeth Payne, a la maestra Yesenia Martínez, ¿verdad? Y a todos los colegas que me apoyaron por ahí, ¿verdad? Leyéndome, diciéndome estos consejos, esto está bien, esto puede mejorarse. Entonces, yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Que cuando uno escriba, ver qué es lo que dicen nuestros pares. Es decir, no solo escribir y dejarlo ahí, no presentárselo a otra gente para ver en qué estamos fallando. Entonces, yo creo que Honduras, a pesar de que, como les digo nuevamente, es un país donde no se apoya mucho la investigación, donde no hay mucha producción también, justamente porque a veces no hay financiamiento. Y eso hay que decirlo también, ¿verdad? El libro salió financiado de forma personal, no para enriquecerse, ¿verdad? Porque de hecho en la producción uno no pasa de eso, es simplemente por dar ese aporte, es por pasión a la historia, es por brindarle ese aporte a la sociedad. Entonces, por eso es que yo les digo pues, que se apoye, ¿verdad? Que se apoye el talento hondureño, que se apoyen estas investigaciones y que también ustedes se atrevan a escribir, ¿verdad? El país lo necesita. Hay muchos temas en Honduras que hay que estudiar. Eso es lo que estamos haciendo en Rutas Históricas de Honduras, que es un programa que se transmite coordinado por el Departamento de Historia, dando a conocer esos trabajos que hacen, pues, en su mayoría nuestros colegas historiadores y seguir adelante. Si me escriben acá por el WhatsApp, me preguntan si lo quieren contactar a usted para obtener el libro, nos puede dar un correo, quizás lo notamos ahí abajo en la pantalla. Sí, bueno, les voy a dar mi correo y les voy a dar mi número de teléfono celular, perdón, por si alguien que también quiere tener el libro, porque igual yo tengo la mayoría del lote de libros, ¿verdad? Y distribuido en estas dos librerías, que es La Guaymuras y Mundo Literario. Entonces, mi correo es marvin-naum@hotmail.com, ¿verdad? Lo puede repetir, Y para que sí, lo notemos. sí, Marvin, ¿verdad? Marvin con V y con N, guión bajo, Naum, con H y con M al final, @hotmail.com. Y mi teléfono o mi celular es 97 62 06 25, ¿verdad? Desde ya les agradezco, ¿verdad? Aunque sea por habernos escuchado, ¿verdad? Porque ya con que nos hayan escuchado ya es un aporte, ¿verdad? Ya es una ayuda, ya por lo menos que nos escuchen qué es lo que estamos estudiando e investigando. ¿Está correcta el correo, maestro Marvin? Está correcto, así ¿Y el está número bien. también? ¿Y el número también? También está muy Ahí bien. queda grabado, pues, en este otro repositorio también electrónico digital, porque también, esto también es parte de lo que ustedes investigan en la ciencia histórica. Bueno, pues no me resta más que agradecerle su tiempo, felicitarlo para que siga adelante. Siempre aprendemos en estas rutas históricas de Honduras. Siempre digo que usted buscó una excusa para investigar. Hay gente que busca excusas para no investigar, así que felicidades. Jennifer Rodríguez le manda aquí, dice: felicitamos al máster Lemus por su libro, y aquí está, por su libro, y gracias al máster Ramírez de la Costa por siempre apoyar a los nuevos historiadores a compartir sus trabajos de investigación. Así que un saludo a Jennifer Rodríguez. Y felicidades, siga adelante, siga cosechando, y como dicen, su primer paso hacia esa investigación ya, como usted mismo lo dice, con todo un tratado, una metodología para poder conocer mejor o reescribir la historia, como usted lo dijo al principio. Y a ustedes, gracias por seguirnos en estas rutas históricas de Honduras. Nos vemos en las siguientes rutas históricas de Honduras, y pues que tengan un feliz fin de semana. Nos seguimos cuidando y
que seamos siempre mejores cada día. Hasta pronto.